Muy bien. Darles la bienvenida a esta noche del día jueves 9 de diciembre, en la que estamos pues frente al foro sincrónico. Y en la oportunidad de esta semana, ya martes que abrieron su aula, encontraron entre otras actividades por ahí que había que darle una lecturita a una lectura que está por ahí y que habla acerca de las mediaciones, que se llama El mediador y las sesiones. Entonces, en este sentido, no sé si leyeron algo, porque esto ya va, es importante porque esto ya va entrando en el marco pues de la actividad que nos espera las dos últimas clases. Vayan pensando en que la clase número 9 y la clase número 10, que creo que es el 8 de enero y el 15 de enero, las vamos a celebrar presencial, donde vamos a estar defendiendo las notas con las sesiones de mediación, audiencias de mediación, las simulaciones que vamos a hacer. Manténganse entonces, hay un grupo que ha quedado de 2 integrantes. Entonces, en el módulo anterior, con el grupo anterior me pasó lo mismo, pero este grupo que ha quedado de 2 integrantes puede auxiliarse de ustedes. Una o uno de ustedes pudiese, aunque un ejemplo, Liliana tiene ya su grupo de 3, por decir algo, pero ella podría en un momento determinado auxiliar al grupo que solo tiene 2. Entonces ella hace su trabajo con el grupo que tiene completo, pero también le puede dar auxilio para que el grupo de 2 podamos complementarlo para efectos de la audiencia. ¿Ok? Y ahí me dicen cómo quedan, porque desde ya vamos a empezar a trabajar en eso. De hecho, y por eso esta semana les coloqué ahí una lectura, ¿verdad? Que les dije ahí que la leyéramos, porque íbamos a platicar en esta oportunidad, el mediador y las sesiones. Esto es en el marco de que ya vamos prácticamente entrando en materia para ir aprendiendo ya en la práctica de todo lo que hemos venido hablando y lo que vamos a hablar el sábado, cómo es que se desarrollan las mediaciones. Hemos tenido por ahí algún par de videos para observar, pero en este folletito que les subí al aula, habla un poco más detallado del procedimiento en las sesiones. No sé si de la lectura que usted le dio a ese material, qué es lo que usted puede aportar ahorita para que lo comentemos, para que lo conversemos en este foro. ¿Quién es la primera o el primero? Stevie, adelante, licenciado. Sí, buenas noches, maestro, compañeras y compañeros. Respecto a la lectura, sí, realmente hay bastantes puntos interesantes que se pueden mencionar del mismo. Realmente uno al escuchar la palabra mediador piensa que pues sí, tiene ciertas funciones, pero realmente al dar lectura a esta separata, sí tiene bastantes funciones y tiene que tener bastantes destrezas el mediador como tal. Me llamaba la atención el ritualismo, por decirlo así, que tiene que llevar a cabo para dar inicio a esta mediación, sin que no puede iniciar la misma si no están las partes que están, que tienen que estar para llevarse a cabo la audiencia de mediación como tal. En ese sentido, una vez aclaradas las reglas de la mediación, como hacía mención en la lectura, que es escuchar a conocer los puntos a tratar y escuchar atentamente los puntos de las partes, así como la segunda regla que hacía mención a tratarse con respeto y la tercera regla que hacía mención a escuchar y tratar de buscar esa solución favorable para las partes.
se hacía mención también a todos los puntos esenciales que tienen que llevarse a cabo en esta audiencia de mediación, entre las cuales hay un punto que me llama bastante la atención y es la del manejo del lenguaje no verbalizado, en la que establece que el mediador tiene que estar atento a no tener este tipo de lenguaje no verbalizado hacia los comentarios de las partes que están siendo mediadas del conflicto en ese momento, debido a que se puede malinterpretar por alguno de ellos. Entonces tiene que mantener ese lenguaje no verbalizado acorde a la situación que se está llevando a cabo en ese momento. Steven, lo voy a interrumpir un momento. Cuando usted lee en esa parte de que no es conveniente ese tipo de lenguaje, ¿sabe a qué se refiere? Sí, Porque se puede malinterpretar, dice, si se usa. y por ejemplo, ahí hacía mención a que cuando una de las partes está haciendo algún tipo de comentario y el mediador está atento a lo que está mencionando y está haciendo gestos como diciéndole sí o no y moviendo la cabeza, entonces ese punto es lo que no tiene que hacer el mediador, porque eso es lo que se va a malinterpretar en ese momento. Entonces tiene que tener bastante destreza en cuanto al manejo del lenguaje no verbalizado para ese momento. Quizás me quedo hasta ahí para no extenderme mucho y solamente eso. Excelente. Excelente. Gracias, Steven. Bien interesante. Y esto del lenguaje no verbalizado, bueno, esto lo hemos visto también con los jueces. No pueden ellos estar haciendo movimientos o gestos como quien dice, está loca o está loco. Porque se puede malinterpretar. Muy bien. Vamos a en este orden. Luego, Blanquita, ahí vamos. Michelle, muy bien. En ese orden, démosle. Perdón, se fue el Inter. No sé si yo sigo o quién. Sí, pues dele. Bye. Buenas noches, compañeros. Al hablar sobre las sesiones de mediación, en lo personal, el documento tiene mucho contenido explícito que nos ayuda a tener, pues, claramente una idea de lo que es una audiencia de mediación. En lo personal, pues, nunca he estado en una donde yo sea una mediadora, precisamente, y me llama mucho la atención porque desde el inicio nos va dando cómo hacer la audiencia desde la entrada de las partes hasta qué decirles a cada una de ellas. Es por eso de que establece un protocolo para mí específico sobre qué debe llevar cada una de las audiencias de mediación. Me gustó la parte en la que explica cómo el mediador tiene que juntar 3 cosas muy importantes y son precisamente las partes donde tiene que dar la información a los involucrados, lograr la confianza entre ellos, obtener la información necesaria de la disputa. ¿Qué quiere decir esto? Que el mediador tiene que tener la suficiente astucia para poder hacer que cada audiencia sea efectiva. Si el mediador entra y dice, por ejemplo, ajá, ¿a qué venimos? ¿O a qué vamos? O si no tiene que no va cumpliendo el patrón establecido, la audiencia va a ser un fracaso y va a ser por culpa del mediador quizás en alguna medida. Porque las partes pues no saben qué van a hacer en un inicio. Es el mediador el que tiene que establecer los parámetros y por eso me gusta también que desde el inicio dice claramente qué es lo que él espera de las partes involucradas. Como cuando menciona que les dice, quisiera pedirles que acepten ciertas normas de procedimiento. Entonces, él establece las normas de la audiencia y bajo ese parámetro las partes se tienen que abocar. Entonces, pienso que el documento es bastante explícito, nos da las pautas necesarias para poder seguir el procedimiento de una manera sencilla, no teniéndole miedo a qué hacer o qué no hacer, sino que simplemente hacer como el protocolo desde el inicio, desde la entrada,
avance con el contenido y posteriormente, si las partes no llegan a ningún acuerdo o están transgrediendo mucho, suspender la audiencia y generar una nueva sesión. Ese sería mi aporte. Excelente, muy bueno. Perfecto. ¿Quién sigue? Acuérdense que estos foros son... Sandrita, vamos a ver. Sí, maestro, buenas noches, compañeras, compañeros. Creo que el material que leímos para este foro es bien importante porque nos enseña cosas nuevas acerca de la mediación. Vemos que es algo metódico, que es un método de un procedimiento en el cual se establece claramente qué es lo que vamos a realizar, ¿verdad? Y en los 9 apartados de lo que trata la lectura, voy a hablar solo de 3, que fueron los que me llamaron la atención. Primero, la toma de notas por el mediador y por las partes. Dice que al iniciar la reunión, se le fue al maestro, no, si me escucha, maestro. Al iniciar la reunión, se debe de dar páginas a las partes y que también el mediador debe de tener una página donde divida por el medio, dice ahí, o sea, que divide en 2 partes la página para poner el nombre en la parte superior de las partes y que pueda anotar lo que van diciendo las partes, aunque también en esta toma de notas dice que no se va a anotar todo, porque el mediador no debe de quitarle la mirada a lo que las partes están haciendo, ¿verdad? Que debe de tener la mirada en las partes, pero sí anotar lo más importante. Entonces creo que eso es también decía que decirle a las partes que esas anotaciones no van a ser como tomadas en cuenta al final, sino que van a ser destruidas. Pero también habían como deficiencias de esa toma de notas. Y una de ellas decía que las partes se cuidan más en lo que dicen, o sea, no son espontáneas, no son libres de decir las cosas en la mediación. También se sofoca la espontaneidad y también mira lo que escribe en lugar de ver a la persona que expone sobre el problema. Otro punto importante es la importancia del discurso inicial, que lo mencionaba Claudia, pero que en esos 3 objetivos que mencionaba Claudia, voy a hablarle solo de la importancia del discurso, que decía establecer las reglas básicas, ganar el mediador al tener un discurso, gana el control de la audiencia y genera comodidad en los presentes. El discurso debe de ser claro, decía, conciso, un lenguaje no especializado y tampoco difícil de entender, debe de ser un lenguaje claro para las partes. Y algo importante que yo creo que es de gran importancia en esto, de vital importancia, es la práctica que debe de tener el mediador. Dice de que él debe de ensayar el discurso, que lo debe ensayar, decía, el material frente a la familia, ponerlo en práctica, anotar en tarjetas, y que cada mediador tiene un estilo particular y ese estilo particular, según su personalidad, le va a ayudar a dirigir la mediación de una forma específica, ¿verdad? Según la persona. Solamente más. Ok. Excelente. Muy bien. Vamos dando forma en contenido. Ya les voy a decir, démosle chance entonces a la compañera Brisley. Buenas noches, maestro, compañeras y compañeros. Con respecto al foro de esta semana, pues yo he sacado algunas ideas que me han parecido importantes. Una de ellas, pues, es decir que la mediación tiene varias características. En sí, el mediador, la persona que funge como mediador, pues debe de estar capacitado, no puede ser cualquier persona, debe tener técnica a la hora de expresarse y debe ser imparcial. Al mismo tiempo, pues, como ya lo dijo la compañera Claudia,
debe de existir un protocolo donde existan desde la manera de presentar el problema, de presentarse el mediador, hacer ver a las personas pues que a la hora de hacer la mediación es una persona imparcial y que tiene pues ese grado de preparación para poder llevar a la solución del conflicto, ¿verdad? Donde las partes van a aportar esas ideas y él prácticamente las va a canalizar. Entonces debe de ser una persona preparada en ese aspecto. Otra cosa que me pareció importante es que tiene reglas. Es decir, él es el que modera la sesión de la mediación, porque él le puede decir a las partes, es hora de su intervención o usted va a guardar silencio mientras la otra persona interviene. Es decir, para que todo sea de forma ordenada. También hay otras características que me parece importante, que es la empatía de la persona que sirve de mediador. Porque si la persona no brinda la confianza desde un inicio, pues las partes siempre cuando hay un conflicto llegan de forma hostil, ¿verdad? Que no quieren mencionar qué es lo que pasa ni les interesa arreglar su problema y dicen, a mí no me interesa que haga lo que ella o que él quiera. Entonces el mediador debe tener esa capacidad de poder persuadir, digamos, a las partes para que expresen sus problemas y buscar la solución. De generar la confianza, por eso estábamos hablando de lo que es la confidencialidad, ¿verdad? Que lo que ahí se dice, pues ahí se va a quedar, para que la persona pues tenga esa decisión de poder contar sus problemas que no van a ser divulgados después, ¿verdad? La neutralidad y también otra cosa que me pareció importante es que la mediación tiene una característica diferente a lo que es la judicialización de los casos en los procesos, ¿verdad? De familia, por ejemplo, porque es personalizada. En el juzgado usted solo va a la audiencia y si no se hizo, pues mala suerte, ¿verdad? Pasa a la siguiente etapa. Pero la mediación no, la mediación sí se ve que es un conflicto muy complicado, pues el mediador puede decir, necesito una mediación individualizada con usted, ¿verdad? ¿Qué es lo que está pasando? Pueden ser que sean otros problemas más graves lo que esté pasando a la persona. Entonces ya es como un poco más personalizado, solamente. Ok. Gracias. Gracias, estimada. Vamos a ver, licenciada Fátima. Buenas noches a todos y todas. A mí me llama la atención de que la lectura nos brinda bastantes detalles. Si nos habla de las notas, nos da bastantes detalles con respecto de cómo se hacen, lo que no se debe hacer, las ventajas y las desventajas de hacerlo. Por ejemplo, que decía que tomar notas era bueno en el sentido de que le ayuda al mediador como saber qué rumbo puede tomar en caso que el proceso se estanque, le ayuda a identificar los temas en los que debe profundizarse más, le ayuda a confirmar los puntos sobre los cuales ya hay un acuerdo o un posible acuerdo, pero como desventajas también dice de que si hay notas en exceso, uno, afecta la comunicación porque el mediador, en lugar de estar observando a las partes, que tiene que hacerlo fijamente a sus ojos y de manera equilibrada, no viendo solamente a una, está prestando más atención a lo que está escribiendo. Y por otra parte, como que le quita la confianza a las partes porque ellas pueden llegar a intuir de que va a quedar un registro de absolutamente todo lo que están diciendo. Entonces eso me gusta, de que la lectura cuida bastante todo ese tipo de detalles, que normalmente son cuestiones que nosotros no notamos. También hablaba de que el mediador tiene que saber bien cuáles son el nombre de las partes. Habla de que tiene que realizar un tipo de diagrama sobre la ubicación, incluso en donde van a estar sentadas cada una de las partes. La imparcialidad, que no solo debe saberse, sino que él debe de demostrarlo a través de su actitud. Tiene que saber qué palabras exactas va a utilizar para poder expresarse, porque como mencionaba Brisley,
tiene que tener empatía y probablemente alguna de las partes puede demostrar algún tipo de emoción o algún tipo de ansiedad. Entonces, el mediador tiene que estar preparado para ese tipo de situaciones. También hablaba de que el mediador no puede reflejar una actitud de superioridad, ¿verdad? Entonces, eso es lo que a mí me gustó mucho de la lectura, que cuida de pequeños detalles que de hecho le dan a las partes más confianza para que el proceso pueda fluir de manera natural, a diferencia de un proceso judicial. Solamente. No le escuchamos, maestro. Blanquita creo que no ha participado, ¿verdad? Los que ya participaron, bajamos la manita hoy. Ok. Le escuchamos. Buenas noches, compañeros y compañeras. Maestro, en esta noche del foro, en este pues, material que nos ha proporcionado, nota bastante cómo indica ya no lo que es mediación, ya no habla nada de eso, sino que cómo se debe de comportar el mediador en una sala en el momento de tener a las partes. Y desde el principio, desde la presentación, desde el momento cómo va a entrar a la sala, cómo les explica detalladamente cómo va a desarrollarse pues las pláticas entre las partes. Y me llamaba mucho la atención al hablar de imparcialidad, que decía de que si una de las partes faltaba el respeto y la otra se ponía a llorar, pues que el mediador no tendría que dar como pues palabra, o no, era como más o menos decía que no podía ponerse de parte de nadie, sino que tenía que mantenerse pues en una posición en que no estaba de parte de uno ni del otro, pero que mantenía el orden. Entonces hablaba mucho de que tenía que tener ese control del respeto, ¿verdad? Estableciendo quizás desde el principio cómo iba a ser el desarrollo de las pláticas y cómo, por ejemplo, si era necesario, pues podrían haber pláticas en privado, ¿verdad? Que esto no era nada que para favorecer a una de las partes, sino que para entenderlas. También hablaba bastante, ¿verdad? Que de los acompañantes y explicaba un poco que el acompañante, a diferencia que en un proceso judicial, el acompañante no puede estar en una audiencia, pero que en el proceso, se fue el maestro, que en el proceso de mediación, pues sí iba a estar lo que era, podría estar acompañado sin verse involucrado y sin verse afectado. También en la toma de notas me pareció bastante interesante, en la cual se establecía que tanto el mediador, ¿verdad? Tenía que tomar las notas como pues, las partes hacer sus propios apuntes y cómo se iba al final poder pues que las partes llegaran a un fin común, ¿verdad? Esa sería mi participación, maestro. No le escuchamos, maestro. Muy bien, ok, excelente. Ya vamos a abonar más a eso porque está bien interesante realmente lo que ustedes están acotando. Y ya vamos a hacer un extracto ahí. ¿Quién sigue? Liliana Rivas creo que sigue y después Michelle, ¿verdad? Buenas noches a todos y todas. A mí lo que más me gustó es que brindara pautas de cómo un mediador debe de actuar, así también que fijara los límites de las partes. Por ejemplo, de las partes se menciona que deben de describir lo que ocurrió sin la intervención del otro, no lo debe de interrumpir. Se debe de escuchar atentamente y que si se quieren hacer comentarios, estos deben de apuntarse y al finalizar la intervención o la participación
deben de comentarse. Y también menciona que se les hace saber a las partes que deben de tratarse respetuosamente, sin ofensas. Y también menciona que en todo momento las partes pueden finalizar el proceso de mediación si eso va en contra de su voluntad, si ya no quieren seguir esa vía alterna de solución de conflicto, pueden decidir dejar hasta ahí esa mediación. Por otro lado, lo que menciona del mediador a mí me pareció bien interesante, que es la parte inicial que prácticamente hace como el protocolo de recibimiento de las partes, ¿verdad? Que él abre la puerta, que dice dónde las partes se van a sentar, que trata de infundir confianza a las partes y que en todo momento debe de tratar de proyectar una imagen de autoridad, pero una autoridad y que haga sentirles seguridad a ellos, ¿verdad? Y siempre procurando la neutralidad. Entonces, eso es en términos generales lo que más me llamó la atención. Las pautas que le da el mediador y los límites que les marca a las partes. Solamente, maestro. Excelente. Gracias. Gracias, gracias. ¿Quién sigue? ¿Quién dije? Yo, maestro. Buenas noches. Vale, vamos. Bueno, mire, toda la lectura de los 9 puntos, ¿verdad? Lo que más me hizo eco es la importancia del discurso inicial del mediador. Cualquiera pensaría que el mediador solo llega a escuchar, tal vez a opinar o a escuchar atentamente, pero realmente el mediador debe tener, por ejemplo, no solo técnicas de comunicación, habilidades de comunicación, sino que también debe saber dirigirse a las personas a tal grado que las haga sentir cómodas, con la libertad que puedan hablar, a identificar, ¿verdad? Y satisfacer sus necesidades e intereses y bajar las tensiones. Yo creo que no cualquier persona podría ser capaz de hacer eso si no tiene las habilidades como para hacerlo. También me gustó cuando decía que en el discurso de apertura se establecen las reglas básicas, pero vamos a que también la preparación y práctica del discurso del mediador tiene que ser a priori, o sea, no puede llegar como a ver qué pasa aquí en la sesión este día, y no, sino que él debe llegar seguro, preparado y hasta practicado un día antes con familiares y amigos para que pueda existir una sesión favorable y satisfactoria para las partes. Creo que eso es lo que más me llamó la atención, maestro. Excelente. Muy bueno. Gracias. Vamos a ver quién es. Carlita parece que sigue. Sí, buenas noches, maestro, compañeros y compañeras. Lo que me gustó de la lectura de la autora Elena es como una guía que le da al mediador al momento de resolver este conflicto, ¿verdad? Ya que sabemos que las personas llegan bastante cargadas emocionalmente y necesitan de un mediador que esté facultado y que cumpla con cada uno de los lineamientos o los pasos a seguir, ¿verdad? Como es el inicio de la sesión, las reglas que se deben de poner. Lo que más me gustó, de hecho, de la lectura es eso de poderle dar aún a los intervenientes que les den el hecho de notas para que puedan anotar sus ideas, valga la redundancia, porque eso es bien importante, ya que en el calor del conflicto, de tratar de solucionar las cosas, se pueden olvidar algunos puntos importantes. Y al escuchar a la otra parte, cuando están hablando, es bueno que que se esté anotando. Creo que esos puntos que da este tipo de lecturas son bien importantes e indispensables para poder tener una mediación 100% garantizada y creo que exitosa. De hecho, cuando leí esa lectura me di cuenta de que el área
de mediación que cuenta la Procuraduría General cumple con cada uno de los puntos que da esta lectura, ya que hacen un control de la sesión de mediación tal y como la describe la autora, ¿verdad? No es solo llegar por llegar y a ver qué pasa, ¿verdad? Sino que se tiene que seguir algo ordenado, tal y como se señala. Y creo que son sumamente efectivas las conciliaciones que se ven de esa forma. Como les mencionaba, las de la Procuraduría son 100% garantizadas porque sí resuelven los conflictos de las personas, no los llevan con más conflictos, porque se siguen estas reglas que para mí son bastante importantes para seguir como mediadores. Excelente. Ya vamos a hablar de eso que es bien importante, desde donde el mediador toma la batuta hasta que termina, bien, llevando los pasos en regla, ¿verdad? Muy bien, de forma ordenada. Licenciada Maybelline. Sí, buenas noches a todas y todos. Bueno, respecto a la lectura, hay varios puntos que me han llamado mucho la atención y una de ellas es que el mediador debe de saber utilizar las técnicas, debe de tener habilidades, de saber manejar la situación tal cual se merece, ¿verdad? Porque no en todos los casos pueden aplicar el mismo patrón o no en todos los conflictos se van a lograr manejar de la misma manera, pues todos son diferentes, ¿verdad? Entonces, el mediador debe de ser capaz de poder utilizar con mucho tacto quizás cuál es la manera en la cual se va a desarrollar la mediación. También algo importante es que el mediador debe de saber manejar los momentos de tensión que se pueden generar dentro de las sesiones y crear también las líneas de escape para que las partes se puedan sentir también cómodas dentro del proceso, pero a la vez también poder mantener las reglas y el orden que merece, ¿verdad? Y reflejar también el perfil de autoridad que el mediador tiene, ¿verdad? Entonces también me llamaba mucho la atención que el mediador debe ser capaz de identificar los intereses, las dificultades para poder desbloquear la situación que está generando el conflicto entre las partes. También debe de poder tener empatías con ellos para poder comprender y poder gestionar el conflicto con un modo más funcional, ¿verdad? Entonces, definitivamente el perfil de un mediador es muy complejo, ya que debe de también aprender a utilizar un sistema quizás de comunicación que no sea violento, pero que les ayude a la vez a clarificar y a poder resolver el conflicto entre las partes. También, quizás algo que me llamaba mucho la atención también es con respecto a que él debe de establecer las normas desde que inicia hasta el final, ¿verdad? Porque él es encargado del buen funcionamiento, o mejor dicho, él es responsable de que funcione bien la mediación. Por eso debe de escuchar activamente. Recuerdo que ya hemos hablado en otras clases sobre la escucha activa, ¿verdad? Que debe de tener el mediador, y ya las compañeras también mencionaban respecto a la confidencialidad. El proceso de mediación ya también se ha hablado que debe basarse en el respeto a la confidencialidad de las partes. Entonces, creo que es algo indispensable. Lo de la confidencialidad es un aspecto básico para que se pueda generar confianza quizás y poder resolver al final el conflicto. Entonces, prácticamente eso es mi participación, maestro. Gracias. Perfecto. Excelente. Gracias, estimada. Muy bien. Vamos a tomar en cuenta, yo creo que a todas y todos participaron, si no me corrigen. Vamos a tomar en cuenta
a partir de ya prácticamente de este sábado o de este momento, porque nos vamos a ir metiendo en lo que es, hemos visto el conflicto bastante, hemos comenzado a ver lo que es la mediación y sus generalidades, características y todo eso, pero ya vamos entrando a hablar ya no de la mediación, sino del mediador, la persona que hace la mediación. Y esta persona que hace la mediación, como bien lo dijeron ustedes, es una persona técnica, es una persona profesional que desarrolla la mediación mediante un conjunto de procedimientos de forma ordenada y concatenada, de tal manera de que al final la mediación se desarrolla desde un punto de vista profesional ordenado, que con la misma agilidad que debe de tener el mediador, las partes van orientándose a resolver el conflicto como tal. Esto de la mediación tiene una serie la mediación tiene una serie de pasos. Es decir, hay que comenzar, como todo proceso lleno de procedimientos. La mediación también está llena de procedimientos, que si los realizamos así en una forma ordenada, se va a dar cuenta usted que uno tiene relación con el otro. Y la lectura que ustedes tuvieron, que es lo que estamos viendo en este foro, precisamente le da fundamentalmente unos pasos que son bien básicos e importantes, pero que de ahí los vamos a ampliar más todavía. Bien, si ustedes se fijaron en la lectura, comienza a detallar desde el momento en que las personas son recibidas, cómo recibirlas. Vale. Pero antes de ese paso, tenemos, por ejemplo, la parte constructiva de la mediación. La parte constructiva se da cuando una persona llega con un conflicto donde el mediador y le dice, fíjese que vengo porque yo tengo un problema. Ajá. El problema es que le dice a la señora, mi esposo no quiere darme la cuota alimenticia para mis 3 hijos. Yo ya se lo dije, le estoy pidiendo por favor que lo haga y dice que no tiene dinero, que él no puede. A partir de ahí, a esto se le llama premediación. Ojo con esto. Premediación. En esta etapa de la premediación es donde se recibe la solicitud de aquella persona que está interesada en resolver su conflicto a través de la mediación. Entonces, ahí se comienza con la entrevista que se hace con esta persona. Vamos a comenzar a elaborar un expediente. Y aquí viene, ya les voy a comenzar a dar prácticamente los requerimientos que se van a necesitar para las simulaciones de audiencia que vamos a hacer en las últimas 2 clases en la universidad. Primero, comenzamos con que alguien tiene necesidad de una solución de un problema y llega a nosotros y nos cuenta cuál es el problema que tiene. Entonces, nosotros tenemos que armar un expediente. Hay que hacer un expediente con todos los datos de la persona que llega a solicitar la mediación. Los datos consisten en las generales de las personas, cuál es la pretensión que tienen, cuál es quién es la persona convocada, los involucrados, los hijos, qué es lo que se pretende. Entonces, esa etapa de premediación es donde vamos a formar un expediente. Igual para la simulaciones de mediación, desde ya se los voy diciendo, comencemos a armar un expediente. Ahí les voy a ayudar yo. Vamos a armar un expediente con todas las generales del solicitado y con todas las generales del solicitante, de las 2 partes.
La Procuraduría ya tiene en la formación del expediente, ya están hechos los formularios solamente de rellenar, que son los mismos que nosotros usamos. Entonces vamos, los grupos que están formados de 3 van a armar un expediente. En el caso de los tres, uno de ustedes, pónganse de acuerdo, va a ser el mediador. Ojo con esto. Y el restante, los 2, van a ser el solicitante y el convocado, es decir, las personas que tienen el conflicto. El conflicto lo vamos a armar sobre un tema de familia. Eso se los dejo a ustedes a libre disposición. Pero me gustaría que no se repitieran los temas. Por ejemplo, un grupo puede hablar de cuota alimenticia. Otro grupo podría ser cuidado personal, ¿verdad? Otro grupo podría ser ¿qué? Tomando en cuenta en el código de familia, ahí las figuras que existen de los conflictos que se dan en familia, ¿verdad? El otro podría ser, por ejemplo, que la señora esté solicitándole una ayuda como una cuota al esposo, ¿verdad? Una compensatoria, ¿no? Podría ser. Repito, otro podría ser alimentos, otro podría ser el caso de cuidado personal, otro conflicto podría ser bueno, ahí busquemos en el código las figuras y poder trabajar, como solo son 4 grupos, trabajar 4 temas que sean de conflicto, de los que, por ejemplo, en los juzgados de familia se ventilan más frecuentemente. Entonces, ustedes abordan un tema. Dice el grupo 1, por ejemplo, yo voy a hablar de cuota alimenticia. Vale. Entonces, ahí va a estar versado y ustedes van a construir el conflicto. La señora fulana de tal pretende de su compañero de vida, de su esposo, que le proporcione una cuota de $300 para sus hijos, ya que la necesidad en la cual nos encontramos actualmente, ¿verdad?, obliga a la señora a buscar la ayuda porque no alcanza a sostener a sus hijos. Y entonces ahí la otra contraparte podría ser el papel del esposo o del compañero de vida, del papá del niño, y ahí se va formando ya la historia del conflicto. La historia del conflicto se arma de lo que escuchamos cuando la persona llega y dice, mire, que yo lo que necesito es que Pedro Pérez me ayude con estos niños, no quiere ayudarme, ¿verdad? No quiere ayudarme. Entonces ahí armamos como una relación de los hechos. Y de ahí, vaya, yo les voy a proporcionar, ustedes deciden si fuera posible esta semana que viene, a principios, ver cómo hacen un tiempito y yo les puedo proporcionar en el centro de mediación toditos los formularios de un expediente y explicarles también cómo se arma ese expediente para que ustedes lo armen con todos los datos. Estamos en la etapa de la premediación y es necesario que ustedes tengan los formularios, todos los que la Procuraduría da, para que armemos el expediente. Entonces la tarea comienza desde el momento en que usted va al centro de mediación de la Universidad Evangélica, o si los puede conseguir en la Procu, pues también son los mismos. Todos los formularios, desde la solicitud inicial hasta cerrar con acuerdo o sin acuerdo, pero hasta cerrar con el acta final el caso. Entonces eso lleva un expediente que hay que crear. Yo les voy a ayudar si ustedes quieren llegar la próxima semana por ahí paso yo en el día. Si gustan, antes me avisan porque no vaya a ser que salga audiencia. Y poderles recibir y decirles, miren, este es un expediente de mediación, se los voy a enseñar. Aquí está, revíselo, chequéelo y le vamos a dar ahí los formularios para que ya usted, con la explicación que yo les dé, ya usted sabe cómo armar ese expediente con el grupo. Esa primera parte, que es la de premediación, que es donde se arma el expediente, que lo vamos a armar, ahí vamos a colocar todo lo que lleva un
proceso de mediación. Entonces, cuando ya tenemos el expediente armado, ahí siguen los pasos que se van a seguir dando. Llegaríamos entonces a lo que es la otra fase de la mediación, que es la primera es premediación. La propia fase, o la segunda fase, es la fase de la mediación en sí, que va a ser el día que nos sentemos a hacer el teatro, ¿verdad? La simulación de audiencia, donde uno de ustedes va a ser el mediador y a los lados va a tener a las personas que están en conflicto. Ahora bien, cuando entremos en esa fase, vamos a poner en práctica la lectura que acabamos de estar teniendo ahorita, más lo que veamos en la clase que se avecina el sábado. Les voy a ampliar bastante cuáles son los procedimientos y la forma de actuar en cada uno de los pasos del mediador. Entonces, para dar así como una introducción a lo que vamos a ver, el mediador, cuando ya se llegó el día, la convocatoria, la audiencia es para este día a las 10 de la mañana. Vale. Y llegan las partes. Lo que dice la lectura es que para iniciar la mediación, el mediador tiene que ser la persona que salga al encuentro de los convocados. Si es posible, hasta le abre la puerta y todo eso lo vamos a hacer en la audiencia, en la simulación. Hay una sala de mediación especial para ello. Cuando usted llegue a traer el expediente que yo le voy a dar ahí a la universidad, quiero también enseñarles la salita de mediación para que la conozcan. Entonces, el mediador sale, abre la puerta, saluda, da la bienvenida a los convocados. Los ubica, pasen adelante, por favor. ¿Quiere agüita usted, un vasito por ahí? Y lo sienta. Ese primer gesto es bien importante, porque acordémonos que esas personas que están entrando a esa sala están entrando con conflicto. Y ya hemos venido diciendo que el conflicto entre familias no es ni se parece a un conflicto entre particulares. Entonces haga de caso que ahí llegó la pareja que tenían días de no verse y que logramos convocarlos y sentarlos en la mesa. Lógicamente, cuando ella lo mire a él, va a poner una cara de pocos amigos, ¿verdad? Y va a decir, aquí está este sinvergüenza, ¿verdad? O puede ser que el hombre al verla a ella diga, aquí está, ¿verdad? Y entonces ambos de entrada, esto es natural, entren un poquito a la fuerza, un poco descontentos, un poco empleitados y con unos ánimos totalmente devastados. Por esa razón es que se rompe el hielo, se le llama rapport, romper el hielo. Y quien va a romper el hielo va a ser entonces el mediador. ¿Qué tal, don Juanito? Pase adelante, hombre. ¿Cómo ha estado? Mucho gusto. Doña Marillita, ¿cómo le ha ido? Bien, gracias a Dios. Va, excelente, bienvenido. Ya ahorita entramos, vénganse, siéntense acá. Cuando ya los tiene sentados, lo que estábamos leyendo ahí, el mediador le va a dar una hojita, un papelito a cada uno. Una hojita de papel bond a cada uno. Y le va a poner un lápiz a cada uno. Siéntense, señores. Ahí es donde el mediador comienza a ganar terreno, porque el mediador los ha recibido de una manera muy saludable en razón del conflicto que lleva. Ahora bien, imagínense que yo soy el mediador y llega por ahí, por ejemplo, Brisley y Maybelline. Llegan en conflicto las dos. Son hermanas y llegan en un conflicto de herencia, por decir, tocar un tema. ¿Y qué tal si cuando yo como mediador la recibo, yo salgo con la cara bien seria, así como haciéndome respetar? Y me dice Brisley, por ejemplo, mire, disculpe, que ahora vamos a comenzar. Espérese, hombre, siéntese, ya la voy a llamar. Tenga paciencia. Y me diga Maybelline, por ejemplo, mire, pero ya ando precisa. ¿Y cuál es mi? ¿Cómo que yo tengo culpa? Espérese, hombre. Ya las vamos a llamar. Siéntense ahí, por favor, las dos. Y las siento a la par. A dos personas que están en conflicto. Mire qué error.
La siento a la par y le digo, ay, espérese, ya la voy a llamar. No, hombre, yo le aseguro que por las 2 o 1 se levanta y dice, tan loco esto, yo me voy, que venimos a hacer aquí. ¿Me entiendes? Entonces destruyo más la condición en la que las personas, la actitud en la que las personas se encuentran. Entonces, o les digo, por ejemplo, salgo, o no salgo, sino que por ahí mando al asistente o a alguien, decirle, por favor, a una señora que está ahí que se llama Maybel y preguntar quién es, otra señora que se llama Brice ahí, que pasen, decirle. Y entonces las dos pasan y se sientan. Y ya sentados le digo, vaya señora, vamos a ver, ¿cuál es el problema que usted tiene con ella? ¿Y usted qué le pasa? Y yo le aseguro de que en efecto no, eso no funciona. Acordémonos de que las personas llegan con conflicto. Y lo primero que tenemos que hacer los mediadores es bajar esa condición conflictiva en la que las personas van. Ahora, es diferente. Mire, si ustedes como profesionales llegan a un lugar y los reciben mal, ustedes lógicamente se sienten incómodos. Pero llegan a un lugar bonito y los atienden bien, ustedes están cómodos. Y que somos profesionales. Una persona que no sea profesional y que va conflictuada y lo trato mal, porque ya se han visto casos, pobrecita esa gente. ¿Verdad? Entonces nosotros tenemos que, desde la entrada, yo siempre instruyo eso a la gente, al equipo que trabaja conmigo, y les digo, cuando una persona venga, ofrézcale agüita. ¿Verdad? Hasta hemos puesto un asunto ahí de cafecito, que a nomás llegar las compañeras lo preparan, y si quiere cafecito, quiere agua, no, gracias, agüita, por favor, vaya, aquí está la agüita. ¿Qué tal, doña Juanita, cómo está? Entonces ya la gente agarra confianza, porque muchas veces esa gente llega a las oficinas y tienen el mal concepto de las oficinas muchas veces, que son maltratados, que son vistos mal. No, ¿verdad? Entonces, desde el momento el mediador las recibe, las sienta, ¿cómo está? Cuando ya los tiene sentados, les dice, vaya, mire, le voy a dar acá este papelito para que tome algunos apuntes, ¿verdad? De algunos temas que usted se acuerde. O de lo que estamos hablando, usted está haciendo su ayuda a memoria. O sea, y se los da. Entonces, el siguiente paso, cuando ya los tengo sentados, es lo que ustedes mismos decían de lo que se había leído ahí, ¿verdad? Que tenemos nosotros que guiar el proceso, nosotros. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Fácil. Comienzo dándoles la bienvenida a esto, se le llama discurso inicial. Vamos a comenzar con el discurso inicial. ¿Qué es el discurso inicial? Es mi discurso con la que yo recibo a las personas, explicándoles, y se lo vamos a explicar en el vocablo de las personas. No podemos a las personas hablar con palabras técnicas, sino que lo vamos a hacer con las palabras más sencillas. Entonces, ya sentados en la mesa, hay que procurar que en la mesa no haya ningún objeto que pueda ser contundente, y ya enojado, el fulano agarra el adorno que está ahí, le puede pegar en la cabeza al otro, ya molesto. Que no haya nada en la mesa, esto se recomienda. Entonces uno comienza con el discurso inicial. Niña Juanita, muy buenos días. ¿Cómo le gusta que le digamos a usted? Juanita, ¿está bien así? Ah, excelente. ¿Y usted, don Pedro Pérez? Oh, dígame Pedro. Ah, Pedro. ¿Le digo Pedrito? ¿Qué tal? ¿Ah? No, ahí ve usted. ¿Le gusta que le digan don Pedrito? Sí, me gusta. Excelente, don Pedrito. Niña Juanita, mi nombre es Manuel González. Quiero decirles de que yo estoy a cargo de esta audiencia, donde vamos a procurar resolver pues algunas desavenencias que se puedan estar presentando entre ustedes. Es importante que nosotros manejemos un vocablo, ya dije, sencillo, y ojo con esto, que las palabras que digamos no vengan a hablar como quien dice, o sea, buscar las palabras que suavicen el conflicto. ¿Verdad? Ustedes tienen algunas desavenencias, algunas dificultades, ¿verdad? Vamos a resolverlas. Pero no hablar de que, por ejemplo,
Es que ustedes, esto está serio lo que ustedes tienen, ese conflicto está grave y todo eso. Y entonces, ¿a qué hemos venido? ¿A qué han llegado las personas? Entonces, usted les da la bienvenida. Mi nombre es Manuel González. Fíjense que yo voy a ayudarles a ver cómo se resuelven acá pues, algunas situaciones que no están de acuerdo ustedes. Yo me voy a llamar mediador. Y resulta que lo que vamos a hacer aquí se va a llamar mediación. Y usted explica. La mediación, señores, no es más que el unirnos aquí a dialogar, ¿verdad? Frente a un tercero que se llama mediador, que soy yo, a efecto de que los problemas que se hayan suscitado puedan llegar a un feliz término. Eso es la mediación. ¿Me entendieron qué es mediación? Sí, vaya, sí, vaya. Y uno hablando con ellos, volviéndolos a ver de forma pareja. No puedo estar yo, imagínense, me pongo aquí a hablar con la señora. Así es que señora, yo me llamo Manuel González, yo soy mediador, bla, bla, bla. Ya le vamos a resolver sus problemas. ¿Qué va a pasar con el otro? Si acabamos de estar leyendo de que debe de haber neutralidad y debe de haber empatía y debe de haber imparcialidad. Entonces, para lograr eso y dominar a la gente, tengo que estarlos mirando y practicando con ellos en un lenguaje que ellos me lo entiendan, sencillo, ¿verdad? Entonces, aquí nos hemos sentado, vamos a resolver las dificultades. Cualquier consulta les voy a pedir que por favor me la hagan, si no han entendido, con toda la confianza. Ahí pueden ir anotando lo que ustedes quieran, ahí eso les va a ayudar. Y así sucesivamente. Entonces, el discurso inicial son las reglas del juego, como lo decía en esa lectura. Vaya, miren, señores, vamos a hacer de esta manera. Primero va a hablar uno, después va a hablar el otro. Por lo general, y siempre comienza hablando, es quien hizo la solicitud. Y nos vamos a tratar, por favor, con respeto, ¿ok? Con la voz suave, respetuosa. Si usted quiere hablar aquí o hablar usted, por favor, me levanta la mano. Si algo no lo entiende, por favor, me lo indica. Yo se lo puedo repetir. No hay ningún problema. Entonces, ese es el discurso inicial. Uno les va explicando primero a todos ellos qué es lo que vamos a hacer. Por ejemplo, en esta oportunidad, doña Juanita y don Pedrito, vamos a hablar de lo que es la confidencialidad. Lo que aquí digamos, que de aquí no salga, que quede tranquilo. Pero vamos a firmar un acta de confidencialidad. ¿Les parece? Sí, está bien. Va, excelente. Vamos a hablar sobre el tema en una forma ordenada. Después vamos a entrar pues como a reflexionar sobre cada uno de ellos. Es más, yo les voy a hacer preguntas a ustedes y les voy a decir qué clase de preguntas les voy a hacer, porque pueden hacerse preguntas donde ustedes, que son las cerradas, donde usted solo me contesta sí o no. O puedo hacerles preguntas abiertas, es decir, le voy a dar lugar en que usted se extienda. O preguntas reflexivas también, donde usted va a pensar y entonces va a ponerse a imaginar qué sucedería si en tal cosa, o en tal día, o en tal lugar ocurriera tal cuestión. Entonces, ahí vamos preparando lo que es en el discurso inicial, las reglas del juego. ¿Verdad? Cómo es que se va a llevar a cabo la reunión. Se les habla también de las sesiones que pueden ser sesiones privadas y sesiones conjuntas. Siempre ustedes leyeron ahí en el documento de que se inicia con sesiones conjuntas, ¿verdad? Las dos personas aquí juntas. Pero en un momento determinado se pueden dar sesiones privadas cuando las cosas a veces no funcionan bien. Eso se los explica. Por ejemplo, uno de ellos no quiere hablar. Y diga, no, yo no tengo nada que decir. Se cerró, se molestó. Es que con esta mujer yo no puedo hablar así, por otras razones. Entonces, el área prácticamente de lo que es el discurso inicial es el área de la puesta de las reglas sobre la mesa. Y ahí se les explica todo lo que es la audiencia y cómo la vamos a desarrollar. Ese es el discurso inicial. Cuando ya hemos terminado de explicarles a ellos todo, siempre se les pregunta, niña Juanita, ¿entendió usted lo que dije? Sí. Don Pedrito, ¿entendió usted lo que le quise decir? Sí. ¿Alguna duda? ¿Pregunta?
hágamela. No, está todo claro, excelente, perfecto, me gusta, muy bien. Pero la actitud del mediador es una actitud así bien amiga con ambos, ¿verdad? De que ellos se sientan cómodos con uno, porque a veces la gente sencilla, cuando lo ve a uno hasta con estos asuntos, ya lo ven así como más arriba de ellos. No, vea, uno debe de mostrarse siempre a la altura de ellos y que ellos se sientan cómodos con uno. No vayan a decir, me da pena con este señor es orgulloso, este señor es enojado, este señor me va a regañar. No, que ellos caigan en ese ambiente de la confianza, ¿ok? Que estén tranquilos de que aquí se les explica, aquí no han venido ustedes al banquillo de los acusados, es decir, nadie está acusando a nadie, ¿no? Aquí estamos platicando en el mismo nivel ambos, ¿verdad? A nadie se le va a demandar, a nadie se le va a enjuiciar, no, es un arreglo entre ustedes. Y en el mismo discurso inicial se les explica también a las personas sobre las características de la mediación. Se les explica, se les dice, mire, esto es voluntario. Y se les explica qué es la voluntariedad para que ellos entiendan que, y al final les seguimos mediando, se les pregunta, sí, está bien, continuemos. Es flexible, es voluntaria, es económica, ¿verdad? Y empezamos a detallarles a la gente todas las características. Su componente es ganar. No va a haber alguien aquí que les obligue a ponerse de acuerdo, sino que son ustedes. Nadie le va a obligar a que usted le dé dinero o no le dé dinero. Son ustedes los que se van a poner de acuerdo. Todo eso que estamos acá diciendo debe de decírseles a ellos en el discurso inicial, ¿verdad? Y ahí están, pues esas son las técnicas y habilidades que también vamos a ir conociendo en el resto de la clase en esta situación, ¿verdad? De ahí, pues, ya después después de lo que es el discurso inicial, que todo está clarito por las partes que van a resolver su conflicto, entonces vamos a entrar a las siguientes técnicas que vamos a ir viendo. ¿Ya? Le damos la palabra al señor, él expone, le damos la palabra a la señora, ella expone. Ahí vienen las técnicas del parafraseo, ¿verdad? Así es que, don Pedrito, lo que usted me quiso decir es que usted solo gana $365 y que no alcanzaría a pagarle a la señora, es decir, en cuota para los niños $300. Eso me quiso decir. Sí, a eso se le llama parafraseo, que viene a aclarar bien las cosas que se están diciendo, ¿verdad? De ahí, pues, vamos a ir hablando despuésito de las otras, pero leamos bien ese documento, por favor, vuélvalo a leer bien, porque de ahí también vamos a ver si para el día lunes usted pueda presentar lo que hemos hablado ahora, sacar un resumen así en una forma de secuencia lógica de eso hoy, porque me interesa de que usted vaya aprendiendo cada uno de esos pasos que al final lo vamos a traducir en práctica en la simulación de audiencia que hagamos. Ya me consiguieron las aulas, después les voy a dar en qué aula vamos a estar el día 8 y el día 15, ¿verdad? Incluso les decía yo, y si no, prepárense ustedes por si no nos dan ese apoyo, que ustedes, entre ustedes ahí puedan estarse grabando, ¿verdad? Porque podemos subir esos videos al aula de cada una de las simulaciones. Y además, yo le decía a la coordinadora a ver si hacía la gestión, si la universidad hacía esos videos de forma profesional para subirlos a YouTube. Dejaríamos un legado porque no hay mediaciones de El Salvador. Usted va a encontrar, pero de otros países. Y ahí se hablan de otras normativas. Y qué bueno que se hiciera, que quedara ahí un material de mediaciones de las que hacemos en El Salvador. Vamos a llegar hasta acá con el foro y el día sábado vamos a ir hablando un poquito más sobre esto, cómo es que el mediador debe de actuar, ¿verdad? Y de aquí en adelante pongámosle, pero suma atención a esto, hágase todas las anotaciones que tenga que hacerse, porque usted lo va a ir a realizar en vivo. Vamos a hacer un drama,
como una película vamos a filmar y ustedes van a ser los actores. Uno va a ser el mediador, otro va a ser el conflicto A, el otro va a ser el B del conflicto que se pueda crear, ¿verdad? No sé si hay alguna consulta, colegas. ¿Está clarito todo? Maestro, yo tengo una duda con respecto al ensayo. ¿Va a ser específicamente sobre la confidencialidad o lo que usted estaba diciendo, que es como un resumen de lo que hemos hablado ahora? Va a ser específicamente de la confidencialidad, porque sobre ello quiero que ustedes entiendan un tema ahí bien interesante, y ahí están las preguntas que les he puesto, de lo que se va a hablar, para que ustedes me lo suba, me lo investigue. Y eso es bien importante, oye, porque la confidencialidad pudiese, en cierto modo, traer algún tipo de conflicto o de confusión frente a un caso ante fiscalía o ante el juez. Entonces hay que saber manejar eso sobre la confidencialidad. Sí. Vamos a ver, compañera estimada Claudia Santamaría. Solamente quizás plantearle una inquietud para que en la próxima encuentro tal vez no se le olvide y me lo aclara porque ya es noche. Y es en relación a la inclusión de los niños en el proceso de mediación, si ellos pueden intervenir en las audiencias y si el mediador tiene suficiente autoridad o la capacidad para poder garantizar el derecho de audiencia. Para los niños. Fíjese de que el problema que se da con los niños, y ustedes lo saben, bueno, en primer lugar, el mediador debe de cuidar de que la resolución de un conflicto no afecte a terceros. Eso sí hay que tener ese cuidado, por lo que dice el artículo 12 de la Lepina, ¿verdad? El interés superior al niño, niñas o adolescente. Entonces, cuando hacemos una mediación, que los temas mediables y que las resoluciones de esa mediación no vayan a afectar a los niños, porque se da la dificultad de que no podemos nosotros mediar con niños, no podemos interrogar a niños, eso se puede volver como le dijéramos, espada de doble filo, ¿verdad? Porque cuando se interroga a un niño o se escucha a un niño, quienes lo hacen ya en este sentido son las autoridades que están facultadas. Por ejemplo, en juzgado de familia, los jueces escuchan a los niños, ¿verdad? Yo pudiera escuchar a un niño, escucharlo, pero no interrogarlo, sino escucharlo, ¿verdad? O sea, poder tener una plática con el niño, se pudiera hacer, pero hay que tener mucho cuidado a que no se vaya a malinterpretar o a confundir esa figura, porque si ya se trata de un interrogatorio o de otra forma de quererle obtener información, acuérdense de que para eso ya están las otras disciplinas como la psicología, cámara Gesell, que tiene que ser avalado por un juez, acuérdense, para no cometer una falta, pues, por la situación de que son niños. Y hay que tener mucho cuidado. Yo pudiese platicar, porque sí ya lo hemos hecho, pero así como en una forma platicadita. ¿Qué tal, hijo? ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo te llamas? Pedrito. De veras, ¿ya qué grado allá? No, al segundo. Ya puedes leer, ya más o menos. Y por ahí uno, ¿verdad? Pero que al final no se entienda que no es un interrogatorio ni que es parte de la mediación, sino que a lo mejor el niño pueda con un par de palabras ilustrarme sobre algo de que me pueda a mí aclarar un poquito las condiciones y la situación que se da, ¿verdad? Pero sí hay que tener ahí mucho cuidado en ese sentido porque ya es algo especial con los niños, ¿sí? Ok. Está bien, contesté a las preguntas. No sé si hay otra pregunta por ahí. Si no hay más preguntas, pues invitarle para el día sábado. Nos reunimos siempre a las 8 de la mañana y vamos a hablar ahí vamos a hablar sobre las técnicas de la mediación. Vamos a abundar en eso. Vaya anotando paso a paso porque lo que oigamos
es lo que usted va a poner ya en práctica como mediadora o como mediador, ¿verdad? Todas las técnicas que vamos a aprender. Y las otros dos colegas tienen que hacer bien el papel de mamá, de hijo, de esposo. Depende de qué papel van a jugar sobre el tema que van a acordar, ¿verdad? Ahí hay un tema de que el papá ya no le quiere dar cuota al hijo porque ya cumplió los 18 años y lo está queriendo demandar. Pero el hijo no, dice no, que me siga ayudando si yo estoy en la universidad todavía. Entonces ahí hay un tema de un conflicto entre padre e hijo, ¿verdad? Y así pues podemos del código extraer las figuras y poder encauzarlo ahí. Y la próxima semana, repito, ustedes pueden llegar, solo me avisan y yo les ayudo con la formación del expediente y les explico cómo es que está formado ese expediente para que ustedes lo llenen después y lo conozcan físicamente. ¿Ok? Pasen feliz noche entonces. Feliz noche. Gracias, maestro. Feliz Feliz Lunes noche, primero. maestro. Perdón, Feliz noche, maestro. Feliz noche.